aquí estamos de vuelta, amigos, listos para este próximo caso de hoy, que hemos de recibir con una cita del escritor y activista político salvadoreño Roque Dalton. Dice: la vida paga sus cuentas con tu sangre. Que pasen los litigantes. Me he pasado la vida regalando mi sangre y ya no puedo más. Mi único pecado ha sido defender a mi familia. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Ok, Carlos, eres el demandante. Dime quién es Graciela, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, Chela es mi madre, pero hoy vengo a demandarla como su hermano que soy. Espérate. Oh, sí, ¿Es tu madre o es tu hermana? Son las dos cosas. Déjeme le explico cómo están las cosas. A ver. Yo quiero que ella venda la casa en la que vivimos, nuestra casa, que me dé la mitad del dinero que me pertenece y yo con ese dinero independizarme y tener la vida que tanto quiero, porque ella me tiene como un esclavo. Hace 10 años nuestro padre falleció, ella se hizo cargo de mí. Ella me adoptó, soy su hijo legal. Ah, pero ustedes son Carlos, medio lo que ese es un hermanos. malagradecido, So- doctora. O sea, que somos- Carlos, son lo que ese es hermanos un por... malagradecido. Déjala Ok, hablar, por espérate un favor. momentico, Chela, espérate. Son medios hermanos por parte de padre. De padre. Y después que muere el padre de ambos, ella te adopta. Sí. Como su hijo legal. Sí. Perfecto. Eh, ¿Qué edad tenías tú en aquella Yo tenía 15 años. 15 años. 15 años. Yo estaba en México, prácticamente me quedé solo. Ajá. Entonces ella, yo es algo que siempre le voy a agradecer toda mi vida. Es mi hermana. Sí. Se hizo cargo de mí. Vaya, Y al fin piensas con la cabeza. eres mi hermana, claro que es mi hermana. Y doctora, cuando murió mi papá, ella tuvo una hija que es, yo la considero mi hermana a pesar de que es mi sobrina. Y nos enteramos que tenemos el mismo tipo de sangre sanguíneo, que es, se le conoce como sangre dorada. Solamente vemos de 40, 45 personas en el mundo. En el mundo entero. En el mundo entero somos muy, muy poquitos. Entonces, si algo nos pasa, no podemos recibir sangre de otra persona que no sea de la misma, de nuestra sangre. Y pasa algo que nos asustó mucho. A los 2 años que nació Beira, tiene un accidente, se pega fuertísimo y empieza a sangrar. Los doctores la diagnosticaron con un tipo de coagulación que es... Hemofilia. Hemofilia, exactamente. Que no coagula la No coagula. sangre. Entonces, ahí yo en ese instante comprendí cuál era mi papel con mi sobrina. O sea, porque ella tiene el mismo tipo de sangre Exacto. que tú. Y tú eras su donante. Exacto. Y sin ti, pues ella hubiera muerto. Ella necesita sangre, necesita transfusiones, entonces ese es mi papel, protegerla. Yo soy, digamos, como una fuente de vida para ella. Protegerla, pero hasta que conoció y se calentó, espérame. le agarró la calentura, déjame está haciendo platicar. todo lo contrario. Déjame platicar. Doctora, le platico. Después de este incidente que pasó, a los 5 años empezó todo muy raro. Me decía, ¿sabes qué? Vamos a Tijuana, porque a Tijuana es a donde vamos a hacer que me sacan sangre y todo esto. Me dice, vamos a Tijuana a visitar a tu tía Conchita. Entonces, ya cuando estábamos en Tijuana, me dice, ¿sabes qué? Ya que estamos aquí, vamos a que te saquen sangre. Vamos a que te saquen sangre para tener una reserva para tu hermana y para ti. Yo durante mucho tiempo dije, bueno, pues tiene razón, hace sentido. O sea, pues lo hacíamos y lo hacíamos. Una de las cosas más maravillosas que me pasó al ir a Tijuana... Mira qué maravillosa. Es que Conocer a un cubanito ahí medio calentón que te puso mariposas Conocí al en la amor de mi cabeza. vida, doctora. Ok. Yo jamás había tenido un tipo de acercamiento con ni siquiera amigos, doctora. Porque ella te mantenía bastante aislado. Como en una burbuja, como en una burbuja. Pero no era me por dejaba. su bien, doctora. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, ella me dijo, ¿sabes qué? No vas a ir a la escuela, te vamos a educar aquí en casa. No me dejaba tener amigos, no podía salir con los vecinos. Eso sí, siempre me compraba la computadora que quería, los videojuegos que quería, pero tenía que estar adentro de mi casa. Cuidándote para que no te pasara nada. que Era no el me mejor pasara lugar nada. para estar bien. Pero yo no estoy enfermo. Yo entiendo. Yo decía, ¿por qué? Pero de una cierta forma yo me decía, pues estoy bien.
Claro, aquí está porque la no te hacía escuela. falta nada, no te hacía falta No, no me nada, hacía falta absolutamente. nada, Bueno, pero en doctora. Tijuana conoces a un chico que viene, o sea, que te enamoras. Y me abrió los ojos de una manera muy bonita, muy bonita. Mira qué bonito. Sí, muy bonito. Qué bonito Estoy te abrió enamorado, los ojos. doctora. Y me dijo, ¿sabes qué? No quiero que vuelvas a ver a Roberto, porque los están llenos de enfermedades. Y es así, doctora, es así. Y por tu Es culpa así. se va a infectar Beira, Es que es O así, sea, tú todo no es la estás pensando en protección ella. de su hija. de su hija. Exactamente, Ahí yo me doctora. sentí así como que, o sea que Usado. mi vida no importa. Te O sea, sentiste usado. Como que ¿para qué? Claro. Claro que sí Exactamente. importa. Ok, y por eso te quieres independizar. Yo quiero mi Ahora, independencia. ¿tú consideras que la casa de ella, que está a nombre de quién? De ella. Mi papá Mía, cuando doctora. falleció no dejó testamento. Los dos tenemos apellido de nuestro papá. O Ok, o sea que los dos tienen derecho. Exacto. Los dos son herederos de esa casa. Exacto. Perfecto. Y pasó otra cosa también, doctora. Se acercaba mi cumpleaños. Yo le traté de hacer las cosas bien. Dije, voy a invitar a Roberto a que No, venga, yo te lo a que había platique anticipado. Ya con te mi lo había hermana. anticipado, Carlos, recuérdate. Y Yo cuando- te dije muy claro que yo Chela, no quería espérate, ese tipo Chela. ahí. Espérate. Sí, doctora, es que me hacen... No, no, doctora. oye, para Pero es que ¿por qué te, por qué te Es va- que me por- haces en... Che, no, sí, pero no ten... Dale. Pues eso fue lo que hizo, doctora. Llegó Roberto, se puso como una loca, empezó a Ay, gritarnos ahora sí, que... loca, después de que te vi desde pequeño, que te vi todo loca. En Y vez de que empezó a gritar agradezcas. que Ok. se largara, le habló a la policía. En este momento Roberto tiene una orden de que no se puede acercar a mi casa. Porque Y se lo ella... volvió a Porque hacer. ella dice que está loco y que no sé qué y que nos va a hacer daño. Y entonces yo no puedo ver a mi novio. Por eso tomé Y se esa lo decisión volvería a hacer de que cada me vez quiero que se ir y pare en la necesito el casa. dinero Ok, que me perfecto, corresponde. Perfecto. Ok. Ahora, estos viajes a Tijuana son a menudo. Cada 4 meses Tú vas a Tijuana y te sacan sangre. me sacan sangre. Y esa sangre que se hace, ¿sabes? Pues ¿La acumulan? ¿Qué hacen? Lo que ella me dice es que la acumulan y la Por guardan si hay una pasa- emergencia. Exacto. Sí, doctora. Ok, perfecto. Sí, doctora, que me hacen... Bueno, es que tengo un coraje porque Ven él acá, es un ven acá, malagradecido, ven acá. doctora. A ver, pregunta, ¿qué te quiero hacer? Dígame. Pregunta. Tú le sacas en cara a él que tú lo recogiste después que murió el Así padre de es. ustedes cuando él tenía 15. Sí, correcto. Y tú lo adoptaste y le diste un hogar, etcétera. Sí. Pero ¿hasta cuándo tú pretendes que él va a vivir en tu casa? Él tiene 25 años, porque si tú lo adoptaste a los 15, hace 10 años atrás, él hoy tiene 25, Sí, es doctora. un hombre. Él tiene Yo lo ansias entiendo. de vivir Yo lo entiendo, doctora. su vida Pero independiente. yo tengo también una hija por la cual yo tengo que ver por ella. Mi hija tiene 10 años y Pero tiene doctora, una entonces condición solamente importa No, Beira. los dos me yo aquí, importan. aquí Los dos ¿qué? importan. Me está- Y ahorita te lo estás he diciendo que demostrado no. desde que tenía 15 años, que he visto por él, he pero dado lo vuelvo y te mejor repito, de lo mejor. ¿hasta cuándo este hombre tiene que estar Yo ya- secuestrado en tu casa? Ya no puedo La más, niña doctora, ya tiene me 10 quiero años, ir. necesita mucho de él y de mí, como familia, somos su familia. Entonces tú lo que me estás Necesita de diciendo es que nosotros tú dos. pretendes que él se quede contigo el resto de su vida. No, doctora, yo no Y quiero que no eso. tenga No, no, no. pareja, que no tenga Ahora, vida. doctora, esa es otra cosa, que me resultó con que... Señora, Imagínese. no hable, señora, escuche. Imagínese, No, no, diga, pero es que no no está- hable no está así pensando- despectivamente. No está lo- pensando en el bienestar de la niña, No, es no. un egoísta porque está pensando en su calentura. Y tú nada más estás pensando en ti. Y quiere que yo venda la casa Pues para sí, él es supuestamente porque es mi casa. independizarse. Es mi Sí. casa, doctora. Yo no puedo vender un patrimonio de nuestra familia ¿Por qué? con la condición de mi hija. ¿Por qué? Porque entonces, ¿a dónde vamos a ir con una... ¿A dónde voy a recurrir yo a vivir? La si ca- es nuestro la lo único casa que está tenemos. paga. Sí, ya, doctora. ¿Está paga? Está paga, sí, pero yo no puedo vender tan solamente el cuarto de la niña. Se mandó a hacer para darle a ella lo mejor por su condición. El Ok. cuarto vale... Ok, ¿qué tienes ahí sobre tu podio? ¿Alguna evidencia Sí, que me tienes doctora, que sí enseñar? tengo una evidencia. Bueno, enséñamela, por favor. Carlos, aquí lo que es un malagradecido. Malagradecido Él es un por- malagradecido. ¿Hasta que cuándo no te está tiene viendo. que agradecer? ¿Y tú que no- cuántos años le tienes que agradecer a él que tiene la sangre de tu hija? No, doctora, es que él no está viendo las cosas como son. Que estoy ¿Y viendo, cómo Él son? él yo estoy solamente viendo mi tiene- vida, doctora. Yo quiero mi solamente está vida. tratando Estoy de- viviendo una vida paralela que es la de mi pensando en él, hermana. ok. En el- Bueno, en el póngala, supuesto señor directora, noviecito. que hay una foto del cuarto de la niña. Sí, doctora, ese que es el cuarto. naturalmente está equipado con una cama de hospital Así y es, que es tiene lo un que ella sinnúmero requiere. de aparatos ahí. Es que eso es lo que ella requiere, doctora, por su condición.
Y él no lo entiende, Pero ¿no? yo también requiero, Ok, no, y no la sabiendo de esa casa, manera, no naturalmente, que está paga. ¿Cómo yo le voy a ceder la casa? ¿Cómo voy a deshacernos si es lo único que tenemos? Pues, Ok. doctora, es que no me deja Por otra favor. opción. Es que no sé dónde tienes la Chela, cabeza. una pregunta. Sí, doctora. ¿Y de dónde tú sacas la plata? ¿En qué trabajas para mantener el cuarto a la niña? Doctora, yo no puedo trabajar. Imagínese, la niña requiere de mucho cuidado. Su condición es malísima. Entonces, ¿quién paga por todo esto? Doctora, pues de algún lado sale el dinero. De algún lado sale el dinero. No, no, Pasemos doctora, al testigo del demandante. Esa fue mi pregunta, que de dónde salía el dinero. Pero ella no me lo Algún dice. sal- ¿De dónde sale? ¿De las matas? ¿De los árboles? No, doctora, es que hay cosas que yo no he dicho todavía. ¿Y cuándo me las vas a decir? No puedo, doctora, porque está Carlos aquí presente. y eso que yo, Ah. ¿cómo que Hola, estoy ¿cómo aquí? te llamas? Buena, doctora, me llamo Roberto. Ah, tú Soy eres pareja Roberto, la pareja de Carlos. Mire eso, amor. Ok. Mire eso. ¿Usted cree que este muchacho no tiene pinta de... Doctora, ella- Señora, Tiene pinta de persona, es persona, es lo somos que es. personas. Es una homofóbica. No, yo no Eres soy una ninguna homofóbica. homofóbica. Claro que No, lo yo eres. no soy, doctora. lo tiene. Tú nada tiene a más Carlos. estás mirando lo que le pasa a tu hija. A ti no te importa el resto Es que del mundo. Es que necesita de ayuda, Ok, doctora. ¿quién me ha venido a Doctora, declarar? mire, yo conocí a Carlos y le he dado a entender que ella es homofóbica. Que no soy porque ninguna homofóbica. No lo entiendes. tiene, lo tiene secuestrado y No lo tiene entiendes. como si fuera un banco particular de sangre. No, yo le digo a Carlos, es verdad que su hermana tiene su enfermedad, pero no es que yo quiera llevármelo ni alejarlo de su hermana. Solo es que le estoy diciendo que nos permita la relación de nosotros. ¿Tener vivir una su vida? Sí, Claro. eso es lo Si que ella quiero. te permitiera entrar a la casa y vivir todos en y la lo que casa, pasa, me aquí no juzga- hubiera problema. Ese es el problema que me Pero es juzga que sin ella saber. quiere excluirte Es que no. a ti porque No, tiene doctora, todos estos porque prejuicios él le ha de que venido- los homosexuales son el problema. promiscuos. Es que le ha venido a Me quemar juzga, ella el cerebro me a él. juzga. No, nadie me está quemando Chela, el cerebro. aquí nadie le ha lavado el cerebro a Sí, nadie. doctora, porque antes Esto de es un eso él hombre era que un- tiene ansias de vivir. Él era un muchacho noble. Con unos Sigue pensamientos. siendo noble. Pero él le ha venido a comer ese cerebro. Le ha venido a Próximo meter testigo que es del con demandante. t- Por favor. Es- Él tiene amor por él, pero solamente por su comodidad. No por otra eso es cosa. mentira. Y tú por la tuya, Chela. Bueno, yo tengo una hija, doctora. Chela, eso no Y lo veo- excusa. y he visto por él Chela, toda la eso vida. no lo excusa todo Lo he en la visto vida. toda la vida y le he dado lo mejor tanto a él Su como nombre, a señor. mi hija Bella. Mi nombre es Víctor. Víctor, usted está aquí apoyando a Carlos. Sí, doctora, lo que pasa es que yo trabajo en Chula Vista, California. Ajá. Yo soy repartidor de Chula Vista a Tijuana, Ok. ¿ok? Yo me la paso repartiendo con mi trabajo. Un día fui secuestrado en México y estuve varios días ahí viendo torturas, las cosas más horribles que puede haber de un secuestrado. Ahí conocí a un personaje, Eduardo, que era el jefe de los secuestradores. Era un narcotraficante muy temido en Tijuana. Él me dijo que si yo quería salir y si no me quería que me mataran o me torturaran como los demás, tenía que hacer una cosa. Y me dijo, no vas a hacer nada delictivo ni nada malo. Nomás vas a ir por una caja, una hielera, a un laboratorio en Tijuana que te lo van a dar. Te van a dar un recibo de la dirección y lo vas a llevar. Y es todo. Entonces un hombre cuando ya me retiré me dijo, espera. Y me dio un sobre y me dijo, lo vas a llevar otra vez a Chula Vista y lo vas a entregar. Era un sobre, supongo que era dinero porque estaba grueso. Y yo regresé y se lo entregué en la dirección que tenía y se lo entregué a ella. El sobre con dinero. Sí, y eso pasó cada 4 meses, pasaba lo mismo. Iba al laboratorio, Buscaban la caja. Buscaba No la mames, caja, Chela. Le daban el dinero Estás vendiendo- y estás tú se lo vendiendo entregabas mensaje a a ella. ella. O Porque- sea que es la ¿Cómo- sangre. Todo ¿Cómo, lo he hecho por ti. ¿Cómo te pones Oye, con oye, narcos? Chela, ven acá, ven acá. Sí, doctora, dígame. Te llegó el momento de decirme cómo ganas el dinero. Doctora, bueno, efectivamente yo no se lo había dicho a Carlos por el bienestar de él, porque este señor me amenazó. Yo cometí el error de quererle pedir dinero. Él me ofreció dinero. Pero tú cuando- lo que haces es que le vendes la sangre a Carlos, a ese hombre, Sí, doctora, porque él padece de una enfermedad. y necesita esa Necesita misma esa sangre. sí.
Y te paga por esa yo no sangre. tengo esposo, señora doctora. ¿Y qué que no tengas esposo? Chela? Necesito cubrir los gastos de mi hija. Pero, Chela, pero de mi vendiendo hija, la sangre él. de tu hijo adoptivo. La Sí, sangre doctora, que tú cometí el tanto error. aprecias, Sí. que necesitas para tu hija, la vendes para mantenerte también. Sí, para el bienestar de nosotros. No, como familia. Chelita, No. vuelve a tu podio. Vuelve al podio. Necesitamos eso, Vuelve al doctora. podio, vuelve al podio. Entonces este señor amenazó con llevarse a Carlos. Vuelve a secuestrarlo. Ya, vuelve. Y no me pongas cara de triste cuando tú sabes que estás haciendo algo ilegal. No, doctora, ¡Y yo malo! solamente he hecho algo para protegerlo. Vamos a hacer algo, Eso vamos no a es pasar, por protección. favor. Eso no es protección. Lo que este muchacho Lo está ha sido- abusando lo a que este él, a muchacho la ha doctora sido Farideh siempre Ramos. ha sido muy- Vamos a pasar al señor Héctor Short y a la niña que Es está que- aquí, yo la quiero conocer. Chela, te estás pasando. Mira, te mira a la pasaste, niña, te por pasaste. favor, Eso- alguien que Eso traiga no a la se niña hace. Me y pueden la matar, acompaña pueden matar a aquí. la niña. Doctora, yo lo traje de ¿Y México. eso qué? ¿Y eso qué? ¿Eso te da el derecho? Ya, silencio. Ya no vuelvas a seguir sacando lo mismo. ¿Hasta cuándo vas a sacar lo mismo todo el tiempo? Hola, Beira. Hola. ¿Cómo estás? Bien, Ven acá, que te quiero saludar. Mucho gusto. muchas cosas. ¿Quieres mucho a tu hermano? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? bueno, su sangre, él me está salvando. Yo me siento bien cuando él está ahí Claro. y me siento muy triste y sé si se va él, porque después yo no voy a tener sangre para que me sienta bien. Ok. Y por eso lo quieres. Y también lo quiero porque es como mi hermano. Ah, claro, es bueno. Ujú, muy Ok. bueno. Gracias, un gusto conocerte. Acompaña a Robert. Te pasaste, Chela. No. Perdón, doctor. Esa niña pobrecita está manipulada. Yo no soy psicóloga, pero está manipulada completamente. Ella lo único que piensa es en la sangre, mi hermano, y la sangre, y la sangre. Ay, doctora, ¿de qué sangre estamos hablando? Pero yo no tengo ni la menor idea de lo que estamos hablando. ¿De qué Sí, sangre? Es una sangre, se llama RH nulo. Nulo. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de antígeno. El antígeno es una proteína que normalmente le da la capacidad al RH de ser positivo o negativo, que son lo que normalmente todos conocemos. El nulo es una comunidad muy, muy única, porque de verdad hay muy pocos casos en el mundo entero que se hayan determinado y que no tiene ningún antígeno. Entonces, obviamente esas personas no pueden recibir ni del RH positivo ni del RH negativo porque puede ser fatal. Pero en el caso de él, por ejemplo, él pudiera donar sangre, tenerla en un lugar reservado para su hermana. Correcto, sí, en porque caso como de que a son su hermana casos- le haga falta, porque Exacto. la hermana es hemofílica aparte. Correcto. ¿No? Y entonces ella en un caso de accidente, de Exacto. una operación, pues Lo le va a hacer recom- falta una transfusión. Correcto, lo recomendable, como ellos son cercanos, lo recomendable es que tengan acceso a este tipo de sangre y que lo tengan en un banco de sangre donde ellos, si llegase a pasar algo, ellos tengan la rapidez de poder tener acceso a esto, Ok, a este tipo de perfecto. sangre. Esa sería la solución para la niña. Correcto. Ok, perfecto. Bueno, señor Schubert, Buenas tardes, doctora. buenas tardes. ¿Le extraña a usted que la señora estaba vendiendo la sangre de este chico? No, doctora, no me extraña, Traficándola. no me extraña para nada. Mire, durante mi tour con Aduanas e Inmigración como agente especial, yo vi todo tipo de tráfico, no solamente de narcóticos de México hacia los Estados Unidos y de dinero y armas hacia México, pero también, por ejemplo, recientemente hubo un caso muy similar a este, en el cual la Procuraduría General de la República pudo infiltrar los Caballeros Templarios en Michoacán y en Tijuana, y por eso me llama mucho la atención este caso, Placadio Gaspar, que estaba traficando con órganos de niños mexicanos y los llevaban a la frontera, en la frontera le sacaban sus órganos y los traían a Estados Unidos. Así que no me extraña nada de que la sangre ahora también esté siendo parte del tráfico. Ok, yo te voy a preguntar algo. Si ella no se opusiera a tu relación, ¿bebieran todos juntos? ¿Felices? Claro, si no se mete en mi vida, claro que sí. No hubiera problema. Sí, Ok. sí. La opción es sencilla. O aceptas la relación de tu hermano sin problemas, sin líos, sin... Doctora, Y esto significa dejar de donar sangre. doctora. O no. ¿La aceptas o no? No, doctora, por la sencilla razón de que en los homosexuales hay mucha enfermedad. Sí, Y chingando. puede La- pasar la- que la niña... Señores, puede, la señora. ignorancia del ser humano, como dijo Einstein, es infinita.
Bueno, él dijo La que era niña la está de por estupidez. medio, tiene que pensar en Porque ella. la ignorancia se cura. ¿Usted sabe cómo se cura la ignorancia? Con la educación. Ella sigue pensando que los homosexuales tienen más enfermedades que los heterosexuales. No es así. Bueno, doctora, es que Todos es lo que la yo he tienen. leído. Es lo Decisión que yo he del leído, caso. doctora. Sácale una hipoteca a la casa por el valor de la casa, la mitad No, es del que- valor es de la que con la casa. mitad de lo que yo Le ganaría, pagas ni a él siquiera- su ni mitad siquiera me alcanzaría y te para nada. mudas lo antes posible. Esa es la que está decisión. equivocada, He dicho, doctora. Yo he venido caso aquí para cerrado. que usted me ayude. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respete y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Y gracias. Prácticamente me quedé solo. Ajá. Entonces ella, yo es algo que siempre le voy a agradecer toda mi vida. Es mi hermana. Sí. Se hizo cargo de mí. Vaya, Y al fin piensas